Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Hoy es viernes 17 de abril del año 2020 y te doy la bienvenida. Ya por fin es viernes, ya es viernes de escuchar historias de fantasmas, viernes de escuchar leyendas, historias que se cuentan aquí y en otras partes del mundo. Vamos a iniciar este programa con la leyenda de Don Felipe y su pacto con el diablo. Don Felipe y su pacto con el chamuco. En Los Naranjos, como en muchos pueblos de Veracruz, hay más cantinas que escuelas. Ahí comenzó a circular el rumor de que un sujeto con traje de charro se estaba apareciendo en distintos lugares. Su atuendo era blanco con bordados de oro y llevaba un amplio sombrero. Una de esas apariciones ocurrió en la cantina de don Raúl Neri. Ahí un señor tomaba cerveza, cuando de pronto llegó dicho personaje, y después de saludarlo, le pidió que le invitara una copa. El señor dijo que lo sentía mucho, pero que solamente traía lo suficiente para pagar la cerveza que se estaba tomando. El otro le dijo que no era cierto, que sí traía dinero. No, señor, no traigo. Si no, lo invitaba con mucho gusto, respondió el cliente. Entonces el charro le ordenó que buscara en el bolsillo del pantalón. Él lo hizo y para su sorpresa notó que traía una moneda grande y pesada. Cuando la sacó, vio que era un centenario de oro. El señor se alegró y volteó a ver al charro, que esbozó una leve sonrisa bajo el bigote. Así pues, el señor pidió una copa para el charro. Este la bebió de un solo trago. La dejó en la mesa y se retiró. Mientras el extraño salía de la cantina, el señor miró que en el pie derecho llevaba una bota con una espuela de plata y que el izquierdo era una pata de gallo. Pasado el tiempo, numerosas personas del pueblo afirmaron haber visto al charro en muchos otros sitios. Sin embargo, una historia es memorable entre todas las demás. Se trata del caso de don Felipe Lara, quien una tarde regresaba a su casa para almorzar. Había trabajado toda la mañana en el campo. Sin embargo, el sol abrasador de Veracruz y la desmañanada le estaban cobrando la factura. Por eso decidió hacer un alto y sentarse a la sombra de la ceiba que estaba a la orilla de la curva. Mientras descansaba, notó que en la tierra estaba un círculo dibujado. Recordó que el día anterior había visto jugar ahí a unos niños. Se acordó también la respuesta de los pequeños cuando les preguntó qué hacían. «Estamos jugando con nuestros amiguitos», respondieron. Entonces vio con atención el círculo que habían trazado en el suelo con ayuda de una varita. Los niños le dijeron que servía para protegerse de las cosas malas que había por ahí. Distraídamente, don Felipe borró parte del círculo con el pie y cerró los ojos. Estaba tan fatigado que se durmió. Al despertar se encontró con el misterioso charro. Don Felipe había escuchado a la gente del pueblo hablar de este personaje, pero nunca hizo caso. La manera en la que iba vestido el tipo era lo que más llamó su atención, pues no es común encontrar a personas con ese atuendo en aquella región. Trató de incorporarse para hacerle frente. Entonces vio que a sus pies se encontraba tirado un montón de monedas de oro. El sujeto le dijo que las monedas eran suyas, pero que se las regalaba. Cuenta don Felipe que al ver toda esa riqueza se quedó mudo de la impresión. El charro insistió en que lo tomara, pero él dijo que no. Entonces, quizá por venganza, el sujeto pronunció unas palabras extrañas. De inmediato un aire poderoso arrastró a don Felipe y lo levantó hasta las ramas de la ceiba, restregándolo contra sus espinas. Ahí se quedó varias horas, semi-inconsciente. Luego, al despertar, bajó como pudo y tambaleándose, se dirigió a su casa. Esa noche la mujer de Felipe, doña Damasia, fue a buscar a mi padre. Solía ir con frecuencia a nuestra casa, pues mi papá sabía hacer limpias. En esa ocasión dijo que quien requería de sus servicios era su esposo. Mi padre la acompañó de regreso y encontró a don Felipe tirado en el catre, ardiendo en fiebre.
Su ropa estaba en el suelo hecha jirones. Antes de proceder con la limpia, lo examinó. Fue así como notó que tenía la espalda arañada y llena de sangre. «¿Qué le pasó, compadre?», preguntó mi papá. Entonces él le platicó lo sucedido y mi padre nos lo contó a nosotros. Don Felipe se recuperó y todo pareció regresar a la normalidad. Sin embargo, ahora creo que las cosas no sucedieron exactamente como él se las contó a mi papá. He llegado a sospechar que don Felipe no rechazó el ofrecimiento del charro. Digo esto porque este hombre siempre había sido muy pobre. Vivía en una casita de penca de maguey con un techo de 2 aguas, como todos en Los Naranjos. Era padre de muchos hijos a los que debía mantener, pero después de lo ocurrido en la curva, reconstruyó su casa. Para eso empleó cemento. Este material era inusual en el pueblo, pues solo la gente de dinero lo utilizaba. Más tarde compró un refrigerador y luego televisión. Dicen que cuando doña Damasia necesitaba ir al centro de compras, don Felipe entraba a su cuarto y después de unos minutos salía y le daba dinero. Hasta la fecha, la casa de don Felipe es una de las más bonitas de Los Naranjos. Años después, durante la visita que le hice a mis padres, me encontré a don Felipe en las calles del pueblo. No lo había visto desde mi adolescencia. Quise saludarlo, pero me contuve al advertir que no me reconocía. En sus ojos advertí tristeza y miedo. Quizá estaba consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida y que se acercaba el momento de pagar, con algo más que dinero, la deuda que había contraído con aquel extraño hombre. Solo se pagaba con su alma. Bien, acabamos de escuchar esta leyenda de don Felipe y su pacto con el diablo. Y algo que llama la atención de las leyendas mexicanas es que cuando se refieren al mismísimo demonio, al diablo, siempre lo presentan como un charro vestido elegantemente, vestido con una botonadura de plata o de oro, es decir, una persona que tiene mucho dinero. Y que por esta razón a él le gusta tentar a la gente humilde, gente que va trabajando todos los días para salir adelante, y son esas personas las que trata de convencer de que le vendan su alma a cambio de riquezas. Ahora bien, vamos a escuchar la siguiente leyenda que se llama El Diablo en la Botella, una leyenda que nos advierte que siempre los tratos que uno quiere hacer con el demonio no siempre salen tal y como esperaban. El demonio en la botella. En la población de Tezistán, Jalisco, vivía un mujeriego de nombre Mariano Altamira. Este hombre estaba casado con Edemira Guerrero. Mariano era un don Juan, pues a varias mujeres les hablaba de amor, y algunas incautas caían en sus garras. Otras simplemente lo ignoraban. Mariano era un hombre alto, fuerte, simpático. Habían pasado ya sus mejores años y no resignaba a envejecer. Tal era su proceder que cierta noche se le apareció el diablo y le propuso algo que para él no representaba ningún sacrificio: el alma de su legítima esposa a cambio de que ninguna mujer se le resistiera. El hombre lo meditó un poco, ya que en el fondo sentía cariño por su esposa, pues habían pasado muchos años juntos, pero había caído en la monotonía. Finalmente aceptó la propuesta del diablo, pero además del poder de la seducción que Satanás le daría, le pidió que lo rejuveneciera algunos años. Para el Señor de las Tinieblas, esto no representó ningún problema, y aceptó. Al día siguiente Mariano estaba en su hogar. Se portó cariñoso con su mujer para que no sospechara nada, pero su conducta le resultó extraña a Edemira, pues tenía mucho que no recibía cariños de su esposo. Cuando cayó la noche, Mariano salió de su casa diciendo que le dolía la cabeza. «Ya ves, tienes un mes con ese dolor», le dijo Edemira. «La medicina que no me hace, mujer, pues tengo cabeza de perro», le contestó Mariano y salió de la casa. La señora se quedó sola y, presintiendo que algo malo estaba por pasar, comenzó a rezar, pues ella era una mujer muy devota. De repente escuchó que tocaron a la puerta.
Creyó que se trataba de su marido que había olvidado las llaves, pero al abrir, vio que delante de ella estaba un hombre bastante raro. Nunca lo había visto. Sin preguntarle si podía ingresar, él se metió y le dijo que venía por su alma, pues era el diablo. La mujer se sorprendió al escuchar esto. Vio que tenía unos cuernos sobre la frente y que le brillaban los ojos de color rojo. El diablo la puso al tanto. Le dijo que había hecho un trato con su marido, que le ofreció su alma a cambio de convertirlo en un gran seductor y regresarle algunos años de vida. La mujer comenzó a llorar al escuchar esto, pues se sentía traicionada por su hombre. Edemira le suplicó que no le hiciera daño, que no se la llevara al infierno, pues ella no había hecho nada malo. El diablo solo sonreía al escuchar las súplicas de la mujer, la cual en silencio comenzó a rezar y a bajar a todos los ángeles. «Quiero que me demuestres tu poder», le dijo la señora al diablo. «¿Cómo?», le cuestionó el maligno. «Quiero que ingreses a esta botella que tengo aquí». El diablo al escuchar esto se carcajeó. Miró la botella que estaba sobre una mesa. «¿Acaso crees que no puedo hacerlo?». «Eso no lo sé. Quiero ver que lo hagas, pero te aseguro que no podrás salir de ella». El diablo se rió de nuevo. Y le dijo: «¿En verdad crees que no podré salir de esta botella? Mira, te propongo algo. Si no logro salir de esta botella, no me llevaré tu alma. Serás libre y podrás seguir viviendo con tu marido. ¿Qué te parece?». «De acuerdo», le contestó Edemira. El diablo miró la botella, la cual no medía más de 20 centímetros de alto. Alzó los brazos e ingresó a la botella. Ya en su interior, el diablo había reducido su cuerpo para que cupiera. Enseguida la mujer le colocó el corcho que tenía y lo retó. «Ahora quiero ver que salgas». El diablo, por más que lo intentó, no pudo, y de tanto intentarlo, finalmente se rindió. «Está bien, tú ganas. Déjame salir». Herminia destapó la botella, y entonces el diablo salió de su prisión de cristal. El chamuco le preguntó a Herminia por qué no podía salir de esta botella, y ella le contestó: «En esta botella yo guardo agua bendita, y a pesar de que ya no tiene, se queda impregnada, así como el interior y el corcho». El diablo se mostraba molesto por haber sido engañado, pero al final cumplió su palabra. Herminia quedó libre de sus garras, y su esposo seguiría a su lado, pero con un castigo ejemplar. Mariano vio que de su casa salió el diablo a toda prisa, y creyó que ya podría regresar a la suya sin problema. Cuando ingresó, vio que estaba sentada su mujer con cara de espantada. Él se sorprendió al verla, pues creyó que ya no estaría. Se acercó a ella y cuando le tocó la cara para ver si era real, comenzó a sentir un fuerte dolor en su cabeza, que se la tomó con las manos y salió gritando de dolor. «¡Ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda!». Sus vecinos escucharon los gritos de Mariano, que no se callaba, y vieron que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse del dolor. Ante la sorpresa de los testigos, Mariano comenzó a transformarse en un perro. Este fue su castigo al querer dar el alma de su mujer. Herminia se apiadó de él y le daba de comer. No todas las personas del pueblo sabían la historia. Para ellos, Herminia era una mujer cualquiera que caminaba por las calles acompañada de su perro. Bien, queridos amigos, esta leyenda del demonio en la botella es una de mis leyendas favoritas. Sinceramente, me gusta mucho la historia. Cómo este hombre recibe finalmente su merecido. Este castigo que recibe el hombre infiel, que se había atrevido a ofrecer el alma de su mujer a cambio de estas virtudes que ya había desaparecido, que había perdido con el paso del tiempo. Y qué bueno que al final esta mujer logra vencer al demonio y castigar de una manera ejemplar a su infiel marido.
Ahora escucharemos la leyenda del burro endemoniado o bien el diablo se manifestó como un burro de un libro llamado Crónicas de un sereno de mi amigo Joseph Salex allá en Michoacán, una leyenda en verdad escalofriante y muy interesante la que escucharemos a continuación. El burro. El relato que voy a contar a continuación sucedió en abril de 1924. Me acuerdo bien que sucedió en la Semana Santa de ese año, precisamente el Viernes Santo, un día solemne y de guardar. De todas las noches del año, no existe ninguna otra tan silenciosa como esa. Se guarda luto, y se ora en silencio en el interior de las casas del pueblo. Es la noche en la que se recuerdan las angustias y pesares que tuvo que pasar el Nazareno por nuestros pecados. Pero aquella noche hubo algunos hombres del pueblo que imprudentemente no guardaron la solemnidad requerida y, desafiando la costumbre, abusaron del alcohol. Eran 6 juergistas, quienes venían caminando abrazados todos por la gran calzada, provenientes de San Victoriano. Con toda seguridad su alegría se debía a la cantidad de pulque que habían bebido. Y es que el mejor de los pulques de la región lo elaboran ahí, en San Victoriano. Y es verdad que después de tomarse el primero, cuesta trabajo no pedir más. Ellos venían haciendo escándalo, cantando muy desentonados canciones de borrachera, quebrantando el silencio de aquella noche. En determinado momento pareció que no podían caminar más, y detuvieron sus pasos. Permanecieron todos abrazados, tambaleándose y deteniéndose unos a otros. De pronto, junto a ellos caminó un burro, que debo confesar no vi venir, pero parecía que venía detrás de ellos. La bestia de carga parecía confundida, era como si se hubiera extraviado, pues traía las riendas arrastrando. Ellos permanecieron mirándolo, y el burro se detuvo justo enfrente de ellos. A uno de ellos le vino a la mente la idea de montarlo para dirigirse hasta sus casas, y pronto les comentó su plan a los demás, a quienes les pareció muy acertado llevarlo a cabo. Entonces, el que tuvo la ocurrencia, tomó las riendas y montó al burro sin muchos problemas. Enseguida, el segundo subió con dificultad, teniendo que ser asistido por los demás. Luego subió el tercero, y el cuarto en turno miró detenidamente la escena y dijo que no cabrían todos, pero fue alentado por sus compañeros de juerga a subir. Subió con mucha dificultad, pero logró su cometido, y entre risas y burlas subieron el quinto y el sexto también. Acto seguido el burro comenzó a caminar. Por increíble que parezca, cupieron los 6 hombres en el lomo del burro, y yo, sin poder creer lo que miraba, abrí grandes mis ojos para observar lo que pudiera suceder. Para ese entonces yo ya estaba muy asustado, porque el burro parecía haberse alargado para que aquellos imprudentes hombres cupieran. Es verdad lo que digo, no era ninguna alucinación lo que estaba contemplando. Permanecí observando aquel misterio, mientras los hombres, sin darse cuenta de lo largo que era el burro, iban entonando canciones y diciendo malas palabras. El burro caminó unos cuantos metros con un paso torpe, pero se detuvo a la entrada del pueblo fatigado, y se negó a seguir caminando. Entonces, aquellos hombres enfadados comenzaron a agredirle dándole golpes en los costados con sus pies, y el último de ellos le jaló la cola. El burro resistió un par de minutos la ira de los 6 borrachos cuando de repente un rebuznar aterrador hizo eco en aquel pesado silencio de la noche. Giró su cabeza hacia atrás el burro y su rostro se había modificado por el de un aterrador animal. Yo lo vi y quedé paralizado, mudo del espanto porque sus dientes eran muy grandes, tanto que le deformaban el hocico. Sus orejas levantadas y puntiagudas le daban un aspecto aterrador. Apenas lo miraron los rostros de aquellos 6 que reflejaban sonrisas, de pronto palidecieron, se abrazaron unos a otros y gimieron del espanto. En el mismo momento el burro se descontroló,
reparaba y lanzaba patadas violentas mientras rebuznaba, y aquellos infelices hombres parecían morirse del miedo. Pero no duró tanto tiempo su tortura, porque ante las violentas sacudidas fueron cayendo del lomo del burro uno a uno. El último en subir fue el primero en caer, y se golpeó sin piedad en las piedras lisas de la calle empedrada, quedándose en el suelo inmóvil. El segundo fue lanzado con tanta energía que se impactó sobre la pared de una casa, quedando tendido y sin sentido. El tercero cayó en el interior de una zanja, quedando boca abajo e inconsciente, con el peligro de que el agua le ahogara. El cuarto se golpeó en una cerca de piedra que estaba en la entrada del pueblo. El quinto fue lanzado con tal rigor que golpeó su cabeza con el grueso tronco de un árbol. Y el último de ellos, el que había liderado la empresa de montar al burro, se aferró a las riendas y se abrazó fuertemente con sus piernas al lomo del animal. El burro entonces echó a correr por la gran calzada con el rumbo de San Victoriano, con el hombre a cuestas, a una velocidad descomunal. Parecía más un caballo de carreras que un burro, y se desvaneció en la oscuridad y la distancia de la gran calzada. Enseguida me hice presente en la escena y corrí en auxilio de aquellos hombres que evidentemente estaban lastimados. Fui primero con el que había caído en la zanja para evitar muriera ahogado. Después fui con el que se había golpeado en la pared de la casa. Luego ayudé al de la cerca. Enseguida levanté al que estaba tendido al pie del árbol, y finalmente al que yacía sobre las piedras del camino. Todos estaban adoloridos y gimiendo por sus variados golpes y heridas. Al que saqué de la zanja se le quebró la nariz, la tenía chueca y le sangraba en abundancia. El que se golpeó sobre las piedras del camino sangraba por una larga y profunda herida en su frente. Al que se golpeó con la pared de la casa se le había salido el hueso del hombro de su sitio. ¿Y qué decirte del que se golpeó con la cerca de piedras? Se le habían caído varios dientes del tremendo golpe. Pero el que más me preocupaba era el que se había impactado en el árbol, porque aquel ingrato no sabía quién era ni a dónde estaba. Con dificultad los coloqué a todos sentados junto a la gran calzada, mientras miraba hacia el rumbo de San Victoriano, en donde a lo lejos nada más las rebuznadas se escuchaban. Utilicé mi silbato y con grandes voces pedí ayuda. Los hombres de las primeras casas del pueblo me escucharon y salieron a ver qué pasaba. El de la nariz rota se me desmayó varias veces, y los dolores del que se había zafado el hombro eran muy grandes. Estábamos ahí brindándoles ayuda a los heridos, cuando a lo lejos vimos al hombre que se había llevado el demoníaco burro sobre sus lomos. Venía corriendo, caía constantemente, y cuando estuvo cerca de nosotros se detuvo, y se hincó llevándose sus manos al rostro. Sus ropas estaban muy sucias y desgarradas, tanto que apenas lo cubrían. Había sido lanzado sobre un zarzal que estaba junto a la gran calzada, y las espinas habían penetrado casi todo su cuerpo. Las marcas que les quedaron a esos 6 hombres por su imprudencia les resultaron para toda la vida. Al de la nariz rota nunca le volvió a su sitio, y por las noches mientras dormía, la respiración se le dificultaba. El de la herida en la frente trataba de cubrir con un paliacate y un sombrero la cicatriz que desde entonces le identificaba. El del hombro no le volvió nunca a su sitio, y deforme resultaba su apariencia, imposibilitándolo de realizar sus actividades. El que perdió los dientes nunca jamás pudo volver a comer como antes lo hacía. El que se golpeó en el árbol perdió la memoria. No fue más capaz de acordarse de casi todos los días transcurridos de su vida. Y aquel hombre que fue arrojado a las espinas quedó picado de cicatrices en su rostro, en sus manos, en sus piernas y en sus espaldas. Cicatrices que con el calor le ocasionaban ardores y con el frío fuertes dolores. Ese fue el castigo que recibieron aquellos 6 desdichados que no pudieron guardar el día solemne que es el Viernes Santo. Por eso fueron reprendidos, por eso recibieron un castigo que les marcó sus cuerpos como un recordatorio para ellos y como una advertencia para los demás. Gracias, queridos amigos, por seguir en sintonía con el programa. Espero que te esté gustando. Increíble esta leyenda que acabamos de escuchar
porque en los pueblos, en esos pueblos retirados, alejados de las grandes ciudades, es donde se presentaban este tipo de fenómenos extraños, diabólicos, donde el diablo anda merodeando. A continuación vamos a escuchar una historia que nos envían vía WhatsApp. Fíjate que eso le pasó también a mi hermano y mi cuñada. Vivían en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Entonces ellos eran bien fiesteros, aún eran novios todavía. Y luego salieron del baile y luego iban para mi casa. Y que empezaron a oír así música y que le dijo mi hermano a mi cuñada: ¿dónde habrá fiesta? Se oye la música con ganas y que no sé qué. Dijo, ¿sabe? Dijo, sí, se oye padre. ¿Qué será? ¿Quinceañera o qué? No, dijo, pero ya es tarde para que sea quinceañera, pues ya la suspenden a las 2 de la mañana. Dijo, se oye para allá, para el lado de acá los Ramírez, que dijo mi hermano. Y pues ya ves que en los pueblos chicos todo mundo se conoce. Entonces que le dijo, ¿qué vamos o qué? A ver si hay buen ambiente. Y dijo, vamos. Y se fueron escuchando la música, siguiendo la música. No, pues llegaron con los Ramírez y nada, todo oscuro. Y siguieron. Dice, pues vamos a caminar. Caminando y nada, o sea, así conforme iban caminando se iba escuchando la música más lejos, hasta que llegaron a las orillas del pueblo. Pues estaba chiquito, ya era puros mezquites, puro monte. Y que le dijo, no, ¿sabes qué, gorda? Esto no es nada bueno, dijo, porque venimos caminando y la música se oye cada vez más lejos y pues nunca damos con ella. Dijo, no, mejor vamos a regresarnos. Y que se regresaron y llegaron con mamá y todos asustados. Dijo, mamá, eso les pasa por andar ahí, de que si ya se acabó el baile ya vienen para la casa, ya que fregados andan buscando donde haya mitote, que les dijo mamá. Pero sí les pasó ahí en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Ya lo escucharon, queridos amigos. Si andan de parranda y de repente escuchan por ahí un baile, aguas, no vayan, porque podría tratarse del baile en el infierno. Seguramente ya has escuchado esta historia, esta leyenda, y en caso de que no, pronto te la presentaré. Pues bien, amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por escucharlo. Ya sabes, si te gustó, déjame un like, comparte en tus redes sociales, haz comentarios, qué te gustaría escuchar en este programa, qué te está gustando más, qué es lo que no te gusta, en fin, ya sabes que tus comentarios son muy importantes para mí. Por tu atención y compañía, muchísimas gracias. Recuerda que los programas en vivo o bien grabados se transmiten por la noche. Por tu atención y compañía, gracias. Que Dios te bendiga.